Hola, bienvenido al canal del Profe Doñán. En esta ocasión veremos el tema de matemáticas financieras en el capítulo 4, solución de ejercicios de anualidades. ¿Qué es una anualidad? Pues una anualidad es un conjunto de pagos realizados a intervalos iguales de tiempo. Se conserva el nombre de anualidad por estar ya muy arraigado, aunque no siempre se refiere a periodos anuales de pago. Es decir, una anualidad es un conjunto de pagos iguales realizados en intervalos de tiempos iguales. ¿Quién no ha comprado algo en abonos? El abonero viene a cobrar cada semana a una cantidad igual hasta que terminamos de pagar lo que compramos a crédito. Eso es una anualidad. Un concepto relacionado con las anualidades es la renta. ¿Qué es la renta? La renta simplemente es el pago periódico que se realiza con intervalos iguales de tiempo. Es la cantidad que le pagamos al abonero cada semana. Eso es la renta. Otro concepto relacionado con la anualidad es el periodo de pago. Es el tiempo que se fija entre un pago y otro. ¿Cada cuándo vamos a estar pagando la renta? ¿Cada semana? ¿Cada quincena? ¿Cada mes? ¿Cada semestre? ¿Cada trimestre? Etcétera. El tiempo de una anualidad es el intervalo entre el comienzo del primer pago y el final del último pago. La tasa de una anualidad simplemente es el tipo de interés que se paga de manera fija durante todo el plazo. El monto de una anualidad es el valor de todos los pagos, es decir, de todas las rentas al final del plazo del crédito. El valor actual es el valor total de los pagos en el momento presente. Es decir, si yo compro algo a crédito, el valor actual es lo que cuesta de contado el día de hoy ese objeto que estamos comprando a crédito. Y el monto es lo que pagaríamos después de pagar todas las rentas o abonos por ese producto. Las anualidades se clasifican por la variación de los elementos que intervienen en ellas. Uno es el tiempo. Según el tiempo, son ciertas, contingentes. Según los intereses, son simples, generales. Según los pagos, cada cuando se realizan los pagos, pueden ser vencidas, anticipadas. Según la iniciación, ¿cuándo vamos a iniciar los pagos? Puede ser inmediata o diferida. Veamos a continuación los conceptos de cada una de estas. Los tipos de anualidad, según los intereses, pueden ser simples. Son simples cuando el periodo de pago coincide con el periodo de capitalización. Si yo pago mensualmente y si los intereses también se pagan mensualmente, son de tipo simple. Por ejemplo, nosotros estamos pagando una renta mensual con intereses al 18% anual con capitalización mensual. Ahí coinciden. Generales. A diferencia del anterior, el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Por ejemplo, si el pago de una renta es semestral, con intereses
al 30% anual con capitalización trimestral. Entonces, la renta es semestral, pero la capitalización es trimestral. No coinciden, son generales. Según el tiempo, son ciertas. Son ciertas cuando las fechas son fijas y se estipulan de antemano. Por ejemplo, al realizar una compra a crédito, se fija tanto la fecha en que se debe hacer el primer pago como la fecha para efectuar el último pago. Las contingentes. En este caso, no conocemos ni la fecha del primer pago ni la fecha del último pago. La fecha del primer pago o la fecha del último pago dependen de algún hecho que se sabe que ocurrirá, pero no sabemos cuándo. Un caso común de este tipo de anualidades serían las rentas vitalicias. Por ejemplo, que se otorgan a un cónyuge tras la muerte del otro. No sabemos cuándo va a morir. Entonces, hasta que se muera uno de los cónyuges, empiezan a recibir la renta. No sabemos cuándo. Es decir, el inicio de la renta se da al morir el cónyuge y se sabe que no se sabe cuándo morirá este. O sea, no sabemos cuándo vamos a iniciar el pago de las rentas o cuándo lo vamos a terminar. Según el momento de pago, pueden ser vencidas o anticipadas. Las vencidas son aquellas cuando los pagos se hacen al final de cada periodo. Si es mensual, no se hace el pago al inicio del mes, se hace hasta el final del mes. Las anticipadas es cuando los pagos se hacen al principio del periodo. Por ejemplo, el pago mensual de una renta de una casa, ya que primero se paga y luego se habita en el inmueble, ¿verdad? O sea, primero hacemos el pago y después ya utilizamos los servicios. Son anticipadas. Según cuando se realiza el primer pago, pueden ser inmediatas o diferidas. Las inmediatas es el caso más común. La realización de los cobros o pagos tiene lugar en el primer periodo, después de que se hizo el trato. Si es mensual, pues dentro de un mes se empieza a pagar la primera renta. Las diferidas, el primer pago no se hace inmediatamente después del primer periodo, sino que se pospone la realización de los cobros o pagos. Por ejemplo, si adquirimos hoy un artículo a crédito y lo vamos a pagar en abonos mensuales, el primer pago no lo vamos a hacer en el primer mes, a lo mejor lo hacemos después de 6 meses. Vamos a ver unos ejemplos de cálculo de monto y del valor actual de una anualidad simple, cierta. Simple ya dijimos. ¿Cuáles son las simples? ¿Se acuerdan? Simple es cuando los intereses se pagan igual que coincide con la capitalización. Entonces, vamos a ver ejemplo de simples. Ciertas, conocemos cuándo vamos a hacer el primer pago y el último. Vencida e inmediata. O sea, van a ser pagos al final del periodo y el primer pago lo vamos a hacer en el primer periodo, inmediatamente. Vamos a ver. Se compró un mueble en el cual se pagó en 15 abonos. Lo pagamos en 15 abonos mensuales. O lo vamos a pagar en 15 abonos mensuales. Vencidos. Vamos a hacer 15 pagos. Va a venir el abonero y nos va a cobrar cada mes, va a venir a cobrarnos 240 pesos.
y nos va a cobrar un interés del 15% anual con capitalización mensual. Aquí vamos a hacer dos preguntas. ¿Cuánto pagó en total por el mueble al final? O sea, ¿cuánto se pagó? Si estamos pagando 240 pesos mensuales en 15 abonos, más los intereses, ¿cuánto se pagó en total? Pero también, ¿cuánto nos hubiera costado al contado si no lo hubiera comprado en abonos? Veamos cómo lo hacemos. Vamos a ver primero cuánto pagó en total por el mueble al final, o sea, el monto. Para calcular el monto, vamos a utilizar la siguiente fórmula. Monto es igual a R. R es la renta, multiplicada por 1 más J. J es la tasa de interés, entre M es el número, M es el número de periodos de capitalización en un año. Por ejemplo, si la capitalización es mensual, en un año serían 12. La M valdría 12. Y la MN es el total de pagos que se van a hacer. Total de periodos de pagos y de capitalización durante todo el plazo de la deuda. Menos 1. Y lo vamos a dividir entre la tasa dividida entre el número de periodos de capitalización en un año. Ok, veamos el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo que les había mencionado, que tenemos una tasa de interés del 15% anual. Si yo divido 15% entre 100, me da un decimal de 0.15 anual. La capitalización dijimos que era mensual, entonces la M vale 12, porque en un año hay 12 meses. La R, en este caso, es la renta que nosotros vamos a estar pagando. ¿Cuánto vamos a estar pagando cada mes? 240 pesos. Y la MN, ¿cuántos pagos dijimos que íbamos a hacer? Pues íbamos a hacer 15 abonos mensuales. La S es cuántos pagos en total por el mueble cuánto se pagó en total por el mueble al final esta persona. Aquí tenemos la fórmula, la sustituimos, vean, renta son 240 pesos y vamos a 1 siempre es una constante fija, más la tasa nominal es 0.15 entre 12, que es la M, elevado a la MN, que es 15 también, menos 1 entre 0.15 dividido entre 12. Si hacemos primero la división y la suma de lo que está entre paréntesis y lo elevamos a la 15, nos resultaría, si dividimos 0.15 entre 12 más 1 elevado a la 15, tengan mucho cuidado, no es al cuadrado. En la calculadora científica es un simbolito que está así. ¿Sí? En este simbolito es cuando vamos a elevar a cualquier número. O también es y a la x. Cuando vamos a elevar, ¿verdad? En la calculadora científica. Bueno, entonces 15 entre 12, 0.15 entre 12 más 1 elevado a la 15 y a lo que resulte le resto 1, me va a dar 0.20, 48, 29, 182. Aquí está el resultado. 0.15 entre 12 da 0.0125. Si yo divido lo de arriba entre lo de abajo, me va a dar 16.38633456.
Si yo esto lo multiplico por 240, yo tengo que se pagó por ese mueble, al final se pagó 3,932 pesos con 72 centavos con esos abonos. ¿De acuerdo? Ahora, eso se pagó a crédito. ¿Cuánto, si yo le preguntara a quien me lo vendió a crédito, ¿y cuánto me costaría al contado? Pues vamos a ver cuánto me costaría al contado. Vamos a ver el valor actual. El valor actual de la anualidad. Para hacer el valor actual de la anualidad tenemos la siguiente fórmula. A, que significa valor actual, es igual a R, que es la renta, 1 menos 1 más J entre M elevada a la menos MN. Es negativa, vean. Y todo eso dividido entre J entre M. Veamos el ejemplo. Es el mismo ejemplo, veamos. La J es 15% anual, 0.15 anual en decimal. La capitalización mensual es M es igual a 12. La R es 240. Son 15 abonos mensuales, pero mi pregunta es ¿cuánto cuesta al contado hoy? ¿Cuál es el valor actual? Aquí está la fórmula que vamos a utilizar. Sustituyendo, R es 240, 1 es una constante, menos 1 más 0.15 entre 12 elevado a la menos 15. Hacemos la operación en este orden, vean. 0.15 entre 12 más 1 elevado, igual con el simbolito a la menos 15. Y lo que resulte, se lo resto a 1. ¿Verdad? Sería 1 y me resultó menos 0.829993175. Se lo resto al 1 y finalmente me da 0.170006825. La parte de abajo es 0.15 entre 12, es 0.0125. Acá lo repetimos, 0.0125. Si yo divido 0.170006825 entre 0.0125, me va a dar 13.600546. Y si eso lo multiplicamos por la R, que son los 240, me da una anualidad de 3,264 pesos. ¿Cuánto me hubiera ahorrado si yo lo compro al contado? Si en abonos pagué 3,932 y al contado fueron 3,264. ¿Ok? Bueno, ahora, si yo quisiera calcular cuánto en un crédito, cuánto tendría que estar yo abonando, o sea, la renta, puedo tener el siguiente ejemplo. El señor Martínez desea tener 260,420 para dentro de 4 años y medio. ¿Cuánto debería depositar cada fin de semestre en un banco que paga el 18% capitalizable semestralmente? La fórmula de R es igual a S entre 1 más J entre M a la MN menos 1, todo entre J entre M. Es la misma fórmula anterior, nada más que dividiendo. Veamos el ejemplo. Monto, el monto que se pagó, vean, esta fórmula, voy a utilizar la de monto. Tiene monto aquí, vean, tiene monto. ¿Por qué voy a utilizar la de monto? Porque en el ejemplo dice que desea tener 260,420 para dentro de 4 años y medio, o sea, para el futuro, no para hoy. Por eso utilizamos esa fórmula.
Y veamos, renta, ese es 260,420 entre N, son 4 años y medio. La capitalización es semestral. ¿Cuántos semestres hay en un año? M es igual a 2. Entonces, MN, ¿cuántos serían los depósitos que tengo que hacer en total? Si son 4 años y medio. En 4 años y medio, si yo lo multiplico por 2 semestres que tiene los 4 años y medio, me da 9 semestres, o sea, 8 semestres de los 4 años más un del otro medio es otro semestre, son 9 semestres. La tasa de interés es el 18% anual, 0.18 en decimal. Bueno, pues aquí tenemos 1 más 0.18 entre 2 a la 9 menos 1 entre 0.18 entre 2. A ver, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tenemos los 260,420 y la parte de abajo, 0.18 entre 2 más 1 a la 9 menos 1 me da 1.17189327 0.18 entre 2 me da 0.09. Dividimos primero lo que está entre corchetes y me va a dar 13.02103643. Ahora sí, divido lo de arriba, la renta, entre lo que me salió lo de los corchetes y me da 20,000 pesos semestrales. Es decir, tengo que depositar 20,000 pesos cada semestre para que al final de 4 años y medio a ese interés tenga yo 260,420.73. Veamos otro ejemplo. También para calcular la renta, pero ahora lo voy a hacer considerando el valor actual. Vean, dice, si un mueble al contado tiene un valor actual, vean, dice al contado, es el valor que tiene hoy, no es el valor futuro del mueble, es el valor al contado de hoy, actual, es de 22,648. Si se desea venderlo, o sea, lo quiero vender a crédito con una tasa de interés del 9% anual, con capitalización trimestral, con 6 pagos trimestrales, 6 pagos trimestrales, ¿cuál es el valor de la renta? Es lo que yo quiero saber. Veamos. La fórmula para el valor actual es el que teníamos originalmente, que era el de A. ¿Se acuerdan? El que vimos de anualidad, el de A. Pero si nosotros la despejamos, nos queda así. R es igual a entre lo de los corchetes es 1 menos 1 más J entre M a la menos MN entre J entre M. Vean aquí, los datos es que el valor de contado de ese objeto, de ese mueble, es de 22,648.28. La tasa de interés es del 9% anual, 0.09 anual. Con capitalización trimestral, ¿cuántos trimestres tiene un año? Cada 3 meses son 4. 4 trimestres. ¿Y cuántos pagos trimestrales voy a hacer en total? Voy a hacer 6 pagos trimestrales. Quiero saber la renta. Entonces utilizamos la fórmula de renta considerando valor actual. Entonces ponemos 22,648.28 entre, acuérdense, 1 que es una constante menos paréntesis 1 que es otra constante más 0.09 el interés entre 4 que es la M a la menos 6 que es la MN entre 0.09 entre 4. Entonces hagámoslo por partes. Ponemos los 22,648 arriba y empezamos a resolver lo de los paréntesis. 0.09 entre 4 más 1 elevado a la menos 6. Acuérdense, para elevar es este simbolito. Y nos da 0.875024272. Eso se lo restamos al 1 que está aquí. Y luego
dividimos entre 0.09 entre 4, que es 0.0225, y nos queda de la siguiente manera: 22.648.28 entre 0.12 49 75 72 8 entre 0.0225. ¿Cuánto nos da? Primero hacemos la división del corchete. 5.55 44 76 8. Ahora 22.648.28 lo divido entre ese 5.55 y nos da 4.077.482149. O sea, eso es lo que voy a estar pagando si yo lo vendiera, eso que cuesta el contado ahorita. Si yo lo vendiera a crédito en abonos, con esa tasa de interés, yo tendría que estar cobrando cada trimestre 4.077 pesos. Espero que les haya gustado este tutorial de este día. Si te gusta el contenido del canal, te invito a que te suscribas. Y si tienes algún tema en especial que quieras que tratemos en un video, házmelo saber en los comentarios.